Hola a todos. Hoy vamos a realizar un ejemplo acerca de cálculos estequiométricos. Veamos lo que dice el problema. El ácido sulfúrico reacciona con la sal común y la reacción da como resultado sulfato de sodio y cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno se emplea para preparar ácido clorhídrico y el sulfato de sodio se utiliza en la manufactura de papel, vidrio, jabón y otros productos químicos. Si se tienen 2.5 libras de ácido sulfúrico y 4 libras de sal común, calcule lo siguiente. Inciso A, ¿cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Inciso B, ¿qué cantidad de sulfato de sodio se produce? Inciso C, ¿qué cantidad en libras del reactivo en exceso queda como sobrante? E inciso D, si la reacción tiene un 75% de rendimiento, ¿cuál es la cantidad real que se produce de sulfato de sodio? Muy bien, tenemos la fórmula que me dice H2SO4, que es la fórmula del ácido sulfúrico, más NaCl, que es el cloruro de sodio, que es lo que nosotros conocemos como la sal común. Al mezclar estos dos reactivos se va a producir Na2SO4, que es la fórmula del sulfato de sodio, más HCl, que es la fórmula en su estado gaseoso del cloruro de hidrógeno. Vamos a partir y entonces nuestro primer paso va a ser balancear la ecuación. Vamos entonces a hacer el recuento de cuántos elementos tengo de cada tipo, tanto en reactivos como en productos. Tengo azufre. En este caso tengo en reactivos un azufre y en productos solo tengo un azufre. Luego tengo sodio. Recordamos que vamos a hacerlo al tanteo y vamos a poner primero todos los elementos diferentes al hidrógeno y el oxígeno y por último el hidrógeno y el oxígeno. Sodio tengo un sodio en los reactivos y tengo dos sodios en los productos. Muy bien, ahora veo que tengo cloro. Cloro voy a tener un cloro en los reactivos y voy a tener un cloro en los productos. Luego ya voy con el hidrógeno y de hidrógeno tengo dos hidrógenos en los reactivos, mientras que en los productos solo tengo uno. Y por último el oxígeno. Y veo que oxígenos tengo 4 en los reactivos y tengo 4 en los productos. Muy bien, vamos a empezar a balancear. El primero que está desbalanceado es el sodio. Aquí solo tengo uno y aquí tengo dos. Entonces lo que voy a realizar para poder balancear es que voy a colocar un número 2 acá y entonces este coeficiente va a multiplicar acá. Entonces ya no voy a tener un solo sodio, sino que voy a tener dos sodios en los reactivos y en los productos voy a tener dos sodios, pero también este 2 también afecta al cloro. Entonces ahora voy a tener dos cloros en los reactivos, pero en los productos solo tengo uno. Entonces se me desbalanceó el cloro. Para balancearlo voy a escribir un 2 acá para que ahora este 2 multiplique al hidrógeno y multiplique al cloro. Y voy a decir 2 por 1, voy a tener ahora ya no solo un hidrógeno, sino que voy a tener dos hidrógenos y en cloros voy a tener 2 por 1, 2 y ya voy a tener dos cloros. Si hacemos el comparativo, entonces ahora tengo un azufre en los reactivos y un azufre en los productos. Tengo dos sodios en los reactivos y tengo dos sodios en los productos. Luego tengo dos hidrógenos en los reactivos y ya tengo dos hidrógenos en los productos. Y por último, tengo cuatro oxígenos en los reactivos y cuatro oxígenos en los productos. Por consiguiente, ya tengo la ecuación balanceada. Teniendo la ecuación balanceada, ahora me piden el paso 2 que tenemos que establecer las razones molares. Este paso no es necesario que lo hagamos escrito. Sin embargo, como ejemplo vamos a poner, así que algunas razones, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir acá, aunque no tenga un 1, pero ya sé que es un mol de ácido sulfúrico va a producir, y lo puedo poner ahí sí que como una razón, ¿verdad? Como una división, un mol de sulfato de sodio. Estas las voy a utilizar a mi conveniencia, ¿sí? Me van a servir como factores de conversión. O por ejemplo, puedo decir que 2 moles de sal, es decir, de cloruro de sodio, me producen un mol, porque aquí no tengo ningún número, quiere decir que es uno, un mol de sulfato de sodio. Entonces, estas las voy a ir viendo o las voy a ir generando conforme mis necesidades cuando vaya calculando ahí sí que la cantidad de gramos
que se producen de un elemento, de un compuesto a otro, es decir, cuánto va a producir tanto reactivo para tal producto. Entonces, vamos a pasar al siguiente paso. Para el tercer paso necesito calcular las masas molares de los compuestos. Entonces, el primer compuesto vamos a calcular de este lado los reactivos y de este lado los productos. Para el primer compuesto, que es el ácido sulfúrico, vamos a tener 2 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que vamos a ver en la tabla periódica, que es 1.0079, lo aproximamos a 1. 2 por 1 es igual a 2. Para el caso del azufre, tengo un átomo de azufre por el peso atómico del azufre, que es de 32.064, pues lo aproximamos a 32. Me va a quedar 32. Mientras que el oxígeno, pues en la tabla periódica me dice que es 15.999, 4, lo aproximamos a 16. Luego realizamos la sumatoria de estos y sería 2 más 32, serían 34, más 16, serían básicamente 50 gramos por mol. Muy bien. Para el cloruro de sodio tengo un átomo de sodio por, veamos cuál es el peso atómico del sodio. Lo buscamos acá en la tabla y nos va a decir que el peso atómico del sodio es 22.989, o sea que lo aproximamos a 23. Mientras que el del cloro, también tenemos un átomo de cloro por, buscamos cuál es el peso atómico del cloro. El peso atómico del cloro es 35.453, lo aproximamos a 35 y me quedaría 1 por 35, 35. Si sumamos 23 más 35, aquí me quedarían 8 y aquí me quedarían 5. Me quedarían 58 gramos por mol. De la misma forma calculamos el peso atómico del sulfato de sodio. Acá tenemos 2 átomos de sodio por, vemos que el peso atómico del sodio, ya lo habíamos visto en la tabla, que es 23, este va a ser 46. Del azufre tenemos un átomo de azufre y vemos que el azufre tenía una masa atómica, un peso atómico de 32 y 1 por 32 es 32, mientras que del oxígeno tenemos 4 átomos de oxígeno por 16, que es el peso atómico del oxígeno, y 4 por 16 me van a quedar 64. Muy bien, si sumamos aquí 6 más 2 más 4, 6 más 2 son 8, más 4 12, 2 y llevo 1, 1 y 4 5 y 3 8 y 6 14. Me van a quedar 142 gramos por mol. Muy bien, ahora acá en el ácido clorhídrico, bueno, tengo un átomo de hidrógeno por, el peso atómico del hidrógeno es 1, 1 por 1 es 1, y de cloro tengo un átomo por, el peso atómico del cloro es 35. Entonces 1 por 35 es 35. Y 1 más 35 es 36. Y esto va a ser gramos por mol. De esta forma calculamos ya las masas molares de todos los compuestos. El cuarto paso me pide calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Para eso voy a necesitar la cantidad de reactivos que nos dan. Y nos dan 2.5 libras de ácido sulfúrico y 4 libras de sal. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es convertir esas 2.5 libras y las 4 libras de libras a gramos, porque recordemos que aquí estamos trabajando en gramos. Entonces, estas 2.5 libras yo voy a decir que una libra son 453.6 gramos, pero nosotros lo vamos a aproximar a 454 gramos. Se eliminan libras con libras y nos van a quedar gramos. Entonces, utilizamos nuestra calculadora para hacer el cálculo. Decimos acá 2.5 por 454 partido 1. Entonces vamos a tener 1135 gramos de ácido sulfúrico. Muy bien. Y ahora vamos a convertir las 4 libras de sal a gramos. Y entonces vamos a decir nuevamente lo mismo, que una libra tiene 454 gramos. Se eliminan libras con libras y nos van a quedar gramos. 4 por 454 dividido dentro de 1, lo hago con mi calculadora.
4 por 454 partido dentro de 1, me va a quedar 1816 gramos de sal. Muy bien. Estos van a ser nuestros reactivos. Ahora, lo que necesitamos hacer para saber quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso es determinar cuánto me va a producir, cuántos gramos de, ojo por favor, acá, de el compuesto que tenga mayor masa molar. En este caso, el que tiene mayor masa molar es el sulfato de sodio. Entonces voy a ver cuántos gramos de sulfato de sodio me van a producir los 1135 gramos de ácido sulfúrico. ¿Y cuántos gramos de sulfato de sodio me van a hacer producir los 1816 gramos de sal? Siempre vamos a tomar el que tenga mayor masa molar. Entonces, vamos a empezar, vamos a convertir entonces los 1135 gramos de ácido sulfúrico, o sea que vamos a convertir 1135 gramos de ácido sulfúrico a gramos de sulfato de sodio. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, veamos este proceso que es bastante sencillo y bastante mecánico, es bastante repetitivo, pero tenemos que ponerle bastante atención. Partimos de los 1135 gramos de ácido sulfúrico, entonces voy a colocar acá 1135 gramos de ácido sulfúrico, lo voy a multiplicar primero por, y voy a pasar primero de gramos de ácido sulfúrico a moles de ácido sulfúrico. ¿Cómo hago esto? A través de el peso molecular o masa molecular de el ácido sulfúrico. Entonces voy a decir que 50 gramos de ácido sulfúrico es lo que pesa un mol de ácido sulfúrico. Entonces voy a colocar esos 50 gramos para que se eliminen gramos con gramos. O sea, 50 gramos de ácido sulfúrico es lo que pesa un mol de ácido sulfúrico. Entonces se van a eliminar gramos de ácido sulfúrico con gramos de ácido sulfúrico y me van a quedar moles de ácido sulfúrico. Muy bien. Entonces, pero yo no quiero moles de ácido sulfúrico, sino que quiero gramos de sulfato de sodio. Entonces, ahora, aprovechando ahora sí la razón molar, ¿sí? Voy a convertir de moles de ácido sulfúrico a moles de sulfato de sodio. ¿Cómo? Recordemos que aquí, aunque no lo veamos, vamos a decir que un mol de ácido sulfúrico produce un mol de sulfato de sodio. Entonces, esa va a ser mi razón molar. Entonces, ¿qué pongo abajo? Los moles de ácido sulfúrico, que ya dijimos que es uno. Un mol de ácido sulfúrico y dijimos que produce un mol de sulfato de sodio. Na2SO4. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí se eliminan moles de ácido sulfúrico con moles de ácido sulfúrico y me quedan moles de sulfato de sodio. Pero yo no quiero moles de sulfato de sodio, sino que lo que yo necesito son gramos de sulfato de sodio. Entonces ahora voy a convertir nuevamente de moles a gramos. ¿Cómo? Utilizando el peso molecular de el sulfato de sodio. Entonces voy a decir acá, voy a colocar abajo para que me quepa, y voy a decir que según el peso molecular, 142 gramos de sulfato de sodio es lo que pesa un mol de sulfato de sodio. Entonces ahora para eliminar moles con moles, ahora sí voy a colocar los moles abajo, un mol de sulfato de sodio pesa, lo que me dice acá, 142 gramos de sulfato de sodio. Se elimina moles de sulfato de sodio con moles de sulfato de sodio y ya llegué a los gramos de sulfato de sodio. Ahora
el trabajo es de mi calculadora. Entonces la voy a realizar acá. Veamos. Voy a poner los 1135 gramos por, dice acá, 1 partido dentro de 50. Luego voy a pasar para acá, lo voy a poner acá por 1 partido 1 por, ahora acá sería 142 partido 1. Lo estamos haciendo muy sistemáticamente hasta aquí en la calculadora para que puedan hacerlo bien. Entonces le vamos a dar a igual y vamos a ver que se me van a producir, entonces los 1135 gramos de ácido sulfúrico me van a producir 3223.4 gramos de sulfato de sodio. Entonces ya calculé cuántos gramos me van a producir esos 1135 gramos de ácido sulfúrico. Muy bien, pero también necesito determinar, ahí sí que estas 1816 gramos de sal, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico me van a producir? Entonces también tengo que hacer ese cálculo. Recordemos que estos dos reactivos actúan juntos. Entonces decimos, son 1816 gramos de sal. Voy a ponerlo acá. 1816 gramos de sal. Lo voy a multiplicar primero. Nuevamente hacemos casi que el mismo procedimiento, solo que con diferentes datos. Primero vamos a pasar de gramos de sal a moles de sal, como con el peso molecular. Entonces dice que 58 gramos de sal es lo que pesa un mol de sal. Entonces si nos damos cuenta acá, se va a eliminar gramos de sal con gramos de sal y me van a quedar moles de sal. Muy bien, pero no quiero moles de sal, yo quiero gramos de sulfato de sodio, ¿sí? Entonces, solo tal vez para tener acá ahí sí que hay información para hacerlo de manera ordenada, voy a correr un poquito esto para abajo. Para que me dé chance aquí de poner qué conversión es la que voy a hacer. Y voy a decir que voy a convertir 1816 gramos de sal a gramos de sulfato de sodio. Muy bien. Entonces, como ya lo fuimos haciendo acá, nos damos cuenta que los 1816 gramos de sal lo multiplicamos lo convertimos primero de gramos de sal a moles de sal, ¿sí? Utilizando, ya dijimos, el peso molecular de la sal. Muy bien, ahora vamos a pasar de moles de sal a moles de sulfato de sodio y para eso vamos a usar la razón molar. Y vamos a decir que 2 moles de sal producen un mol de sulfato de sodio. Entonces, a mi conveniencia, ahorita esos moles de sal los voy a escribir aquí abajo. Y voy a decir que 2 moles de sal produce, según lo que me dice acá, estos 2 moles, que son los que tengo acá, van a producir un mol de sulfato de sodio. Entonces voy a colocar acá un mol de sulfato de sodio. Muy bien. Se eliminan los moles de sal con los moles de sal y tengo ya moles de sulfato de sodio. Pero no queremos moles de sulfato de sodio, sino que queremos gramos de sulfato de sodio. Entonces, nuevamente, usando el peso molecular del sulfato de sodio, vamos a decir que un mol de sulfato de sodio tiene una masa o pesa 142 gramos de sulfato de sodio. Se va a eliminar moles de sulfato de sodio con moles de sulfato de sodio y me va a quedar gramos de sulfato de sodio. Bien, ahora ya tengo pues básicamente todo mi procedimiento y nuevamente voy a usar mi calculadora para poder hacer el cálculo. Y voy a decir 1816 gramos de sal, lo voy a multiplicar por 1 dividido dentro de
58 gramos. ¿Ah? Le doy aquí un espacito, luego multiplico y dice la siguiente fracción es 1 partido 2. Multiplico otra vez por, y ahora aquí sería 142 dividido dentro de 1. Le doy igual con mi calculadora y me va a quedar 2223.034. Vamos a ponerle punto 03 gramos de sulfato de sodio. Entonces, aquí es donde viene nuestro análisis. Bueno, resulta que los 1135 gramos de ácido sulfúrico pueden llegar a producir 3223.4 gramos de sulfato de sodio. Mientras que los 1816 gramos de sal me pueden llegar a producir solo 2223.03 gramos de sulfato de sodio. Entonces, como estos actúan juntos, ¿sí? No pueden actuar, bueno, este va a producir tanto y este va a producir tanto. Entonces, cuando ya llegue a producirse 2223.03 gramos de sulfato de sodio, se va a acabar. Entonces, aunque todavía pueda producir más, me va a sobrar. Entonces, es como cuando hablábamos de los panes y los panes y los jamones para hacer sándwiches, ¿sí? Si tengo 10 rodajas de jamón y 16 panes, aunque tenga más panes, para hacer un sándwich se necesitan 2 panes y una rodaja de jamón. Entonces, aunque con las 10 rodajas de jamón pueda hacer 10 sándwiches, pero si solo tengo 16 panes, entonces solo voy a poder fabricar 8 sándwiches, ¿sí? Y me van a sobrar 2 jamones, iguales acá. Entonces, en este caso, pues el reactivo limitante va a ser la sal, porque va a ser la que se va a acabar primero, la que produce menos, ¿sí? Y el reactivo en exceso va a ser el ácido sulfúrico. Entonces vamos a escribir nuestro análisis. Entonces decimos, los 1135 gramos de ácido sulfúrico pueden producir 3223.4 gramos de sulfato de sodio, mientras que los 1816 gramos de sal pueden producir solo 2223.03 gramos de sulfato de sodio. Como ambos reactivos reaccionan juntos, la cantidad máxima de sulfato de sodio que se puede producir son los 2223.03 gramos de sulfato de sodio. Recordemos entonces que el reactivo limitante es el que produce la cantidad menor del producto en análisis. Entonces voy a poner mi primera respuesta, ¿sí? Para el inciso A. Entonces, para el inciso A, después de este análisis, vamos a decir que el reactivo limitante es el cloruro de sodio, ¿sí? NaCl, que es mi inciso A. Mientras que para el inciso B, que me pregunta, me pregunta cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Entonces, el reactivo limitante es el cloruro de sodio y el reactivo en exceso es el ácido sulfúrico, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tengo mi inciso A. Para el inciso B, me pregunta qué cantidad de sulfato de sodio se produce. Esto ya lo calculé básicamente acá, ya no tengo necesidad de volverlo a hacer. Ya sé que lo máximo que se puede producir son estos 2223.03 gramos de sulfato de sodio. Entonces vamos a colocar acá, como inciso B, se pueden producir 2223.03 gramos de sulfato de sodio. Y ahí tengo básicamente respondidos mis primeros dos incisos. Recordamos que nos dice el inciso C, y en el inciso C pues básicamente me dice que
Me pregunta, ¿qué cantidad de libras de reactivo en exceso queda como sobrante? Ah, bueno. Entonces, para hacer esto, lo podemos hacer de varias formas. Les voy a sugerir aquí una. Voy a copiar básicamente ahí sí que la ecuación ya balanceada, que me va a servir para poder tomar el reactivo eh, limitante relacionado con el reactivo en exceso. Puedo hacerlo así o puedo tomar directamente ese cálculo que ya hice, pero a mí me gusta tomar más los cálculos cuando ahí sí que son directos. Entonces, vamos a convertir, entonces, para calcular cuánto me sobró, voy a convertir, ¿sí? Dice que los, voy a decir que con 1816 gramos de sal, o sea, para que se utilicen 1816 gramos de sal, lo voy a convertir a cuántos gramos de ácido sulfúrico necesitaría. Y voy a hacer un cálculo prácticamente similar al que he venido trabajando. Entonces voy a decir, parto de lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Los 1816 gramos de sal. Los voy a copiar acá. 1816 gramos de sal. Muy bien. Recordemos que nosotros no queremos gramos, sino que queremos gramos de sal, sino que queremos gramos de ácido sulfúrico. Pero primero voy a tener que pasar de gramos de sal a moles de sal. Recuerdo que 58 gramos de sal es lo que pesa un mol de sal. Entonces voy a colocarlo acá. Para eliminar gramos lo voy a escribir abajo y voy a escribir acá. 58 gramos de sal es lo que pesa un mol de sal. ¿Sí? Muy bien. Se elimina gramos de sal con gramos de sal y me queda moles de sal. Ahora vamos a pasar de moles de sal a moles de sulfato de sodio. Recordemos que aquí es Na2SO4. Entonces voy a decir que 2 moles de sal, perdón, no es a sulfato de sodio, sino que es a ácido sulfúrico. Voy a pasar de moles de sal a moles de ácido sulfúrico. Entonces voy a decir que 2 moles de sal, que sería lo que tengo acá, 2 moles de sal, o sea, de cloruro de sodio, me producen van ahí sí que a reaccionar junto con un mol de ácido sulfúrico. Muy bien, entonces se eliminan moles de sal o cloruro de sodio, como lo queramos llamar, con moles de cloruro de sodio y ya voy en moles de ácido sulfúrico. Pero yo no quiero moles de ácido sulfúrico, sino que lo que quiero son gramos de ácido sulfúrico. Entonces para ello nuevamente voy a acudir al peso molar o al peso molecular. Entonces voy a decir que según el peso molecular de esto dice que un mol de ácido sulfúrico pesa 50 gramos. Entonces voy a decir acá que un mol de ácido sulfúrico pesa 50 gramos de ácido sulfúrico. Se eliminan moles de ácido sulfúrico y me quedan gramos de ácido sulfúrico. Ahora vamos a saber cuánto es en realidad lo que se consumió, ¿sí? Entonces vamos a ver. Voy a multiplicar 1816 por, aquí la primera fracción sería 1 partido 58. La realizo 1 partido 58 por, ahora me quedaría 1 partido 2, que es la que está ahí. 1 dividido dentro de 2 por, y aquí me queda 50 partido 1. 50 partido dentro de 1. Le doy igual y me va a quedar que en realidad solo se consumieron 782.76 gramos de ácido sulfúrico. Muy bien. Entonces, eso fue lo que se consumió, pero
¿cuánto era lo que a mí me habían dado? Me habían dado 1135 gramos. Entonces yo voy a decir que lo no consumido, ¿sí? Voy a poner aquí lo no consumido y vamos a hacer una resta de los gramos que me habían dado, que serían 1135 gramos, que recordemos que fue una conversión que hicimos ahí de las libras a gramos. De ácido sulfúrico le vamos a restar los 782.76 que sí se consumieron. Entonces me va a quedar 1135 menos 782.76. Vamos a ver, 1135 menos 782.36. Me van a quedar que no se consumieron 352.64 gramos. Muy bien, ¿sí? Recordemos que son 1135 gramos de ácido sulfúrico los que determinamos acá en esta conversión, cuando convertimos las 2.5 libras a gramos. Fueron 1135. Muy bien, pero ahora resulta que me están pidiendo en el inciso C qué cantidad de libras de reactivo en exceso fue el que no se consumió. Aquí ya sé que fueron 352.64 gramos, pero me lo están pidiendo en libras. Entonces, solo recordemos que esto es de ácido sulfúrico. Entonces voy a convertir estas 352.64 gramos de ácido sulfúrico. Bueno, si quieren, pongámosle solo gramos para ahí sí que ahorrar espacio acá. Lo vamos a convertir a libras. Y ya sabíamos que 454 gramos tiene una libra. Se elimina gramos con gramos y me van a quedar libras. Y voy a decir 352.64 dividido dentro de 4, o por 1 dividido dentro de 454. Me va a dar como resultado 0.7767, o sea, aproximadamente 0.78 libras. Entonces, para el inciso C, ya puedo escribir mi respuesta y voy a escribir. Dice, sobraron 0.78 libras de reactivo en exceso. El reactivo en exceso ya sabemos que es el ácido sulfúrico, ¿sí? Y ahí ya tengo la respuesta de este inciso, que es el inciso C. Muy bien. Por último me queda el inciso D, que en el inciso D lo que me pide es calcular, dice, cuál es la cantidad real que se produce de sulfato de sodio si se tiene un rendimiento del 75%. Entonces nosotros en el rendimiento teórico sabemos que se producieron 2223.03 gramos de sulfato de sodio. Voy a copiar esto, ¿sí? 2223.03 gramos de sulfato de sodio. Pero me dice que solo tiene un rendimiento de 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 gramos de sulfato de sodio, en realidad solo 75 gramos, siempre de sulfato de sodio, es lo que se produce. O sea que se elimina esto con esto, igual nos sigue quedando gramos de sulfato de sodio. Entonces solo hacemos aquí
esta operación, que es un porcentaje simple como los porcentajes que se ven en matemáticas de los más sencillos. Entonces multiplicamos 2223.03 por, y vamos a decir acá, 75 dividido dentro de 100. Entonces le doy igual y me va a quedar que en realidad solo se produjeron 1667.27 gramos de sulfato de sodio. Entonces no me están pidiendo que lo pase a libras, entonces no lo voy a pasar. Pero sí, ahí sí que me lo pidieran, pues también lo voy a pasar. Entonces vamos a decir que para el inciso D, la cantidad real de sulfato de sodio que se produce son 1667.27 gramos, el equivalente a, si lo pasamos a libras, pues recordemos que una libra tiene 454 gramos, es decir que este valor solo lo dividíamos dentro de 454 y me quedarían 3.67 libras. El equivalente a, vamos a ver, perdón, 3.67 libras. Y ahí tendría pues ya resueltos todos los incisos. Todos los ejercicios de geometría de este tipo pues son bastante mecánicos. El procedimiento pues básicamente es el mismo, solo van cambiando los valores dependiendo de los compuestos que tengamos, pero es bastante mecánico. Espero que les pueda ayudar, que tengan un buen día y gracias por su atención.